Dicen que todo en Egipto ya fue descubierto, pero las piedras más antiguas del planeta parecen no estar de acuerdo. Bajo los bloques milenarios de la Gran Pirámide, la ciencia moderna ha detectado algo imposible: cámaras invisibles al ojo humano, huecos que respiran misterio y contradicen lo que creíamos saber. Son simples vacíos, o puertas hacia una verdad que los antiguos nunca quisieron que encontráramos. Porque en el corazón de Giza, el silencio no está vacío, está esperando. Si esta historia despierta tu curiosidad, dale like, comparte este video y cuéntanos desde qué país y ciudad estás viendo Bajo los ojos de Ra. En el corazón ardiente de Giza, donde el viento parece arrastrar los suspiros de los antiguos dioses, se levanta la Gran Pirámide. Sus bloques, inmóviles desde hace más de 4 milenios, parecen observar al visitante con una calma que inquieta. Cada piedra cuenta una historia que el tiempo ha intentado borrar, pero que se niega a desaparecer. Bajo su sombra, el aire vibra con un eco antiguo, una resonancia que parece provenir del interior mismo de la tierra. Los turistas la miran maravillados, pero pocos perciben el silencio que la envuelve, un silencio que no es ausencia de sonido, sino una espera. Dicen que el desierto guarda secretos mejor que cualquier tumba, y quizá por eso, la Gran Pirámide no revela sus misterios a cualquiera. Desde la distancia, su forma perfecta desafía al tiempo, a la erosión y a la comprensión humana. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios una precisión tan exacta, alineando su estructura con las estrellas? ¿Fue solo habilidad humana o hubo un conocimiento más allá de lo que hoy consideramos posible? Cada pregunta abre una grieta en la certeza, y cada grieta deja pasar la luz del misterio. A medida que el sol se eleva sobre las dunas, su resplandor acaricia los costados de la pirámide, revelando sombras que parecen moverse lentamente, como si algo dentro de ella respirara. Los guías turísticos repiten las mismas historias, pero el viajero atento siente algo más: una energía latente, casi imperceptible, que vibra con la frecuencia del pasado. Es como si cada rayo de luz despertara recuerdos de una civilización que aún no ha dicho su última palabra. Durante siglos, los arqueólogos, aventureros y soñadores han penetrado en sus pasadizos con la esperanza de hallar respuestas. Algunos encontraron cámaras, sarcófagos vacíos, jeroglíficos incompletos, pero otros simplemente salieron con más preguntas que certezas. Se dice que dentro, el silencio es tan profundo que uno puede escuchar su propio corazón como si no perteneciera al presente. En ese eco interior muchos creen escuchar el llamado del pasado. La pirámide, en su aparente quietud, ha sido escenario de teorías que van desde lo sagrado hasta lo imposible. Hay quienes aseguran que su estructura fue diseñada como una máquina espiritual, un puente entre el cielo y la tierra. Otros, más escépticos, la ven como una tumba monumental, un símbolo de poder que buscaba la eternidad. Pero si ambas cosas fueran ciertas, y si su propósito fuera mucho más grande de lo que la historia se atreve a admitir. Al caer la noche, cuando el desierto se vuelve un mar de sombras y el aire se enfría como si los dioses exhalaran sobre la arena, la Gran Pirámide parece despertar. Sus aristas capturan la luz de la luna y las estrellas se reflejan en su superficie como si fueran ojos antiguos observando desde otro plano. Los beduinos cuentan historias sobre luces que emergen de su cúspide, destellos fugaces que desaparecen al ser mirados directamente. ¿Ilusiones del desierto o señales de algo que aún late dentro? A lo largo de los siglos, reyes, emperadores y científicos han intentado descifrar su enigma. Algunos la midieron, otros la adoraron, unos cuantos la temieron, pero nadie ha logrado romper el código de su silencio. Es como si la pirámide misma eligiera a quién revelar su verdad, como si esperara el momento exacto en que la humanidad esté lista para entenderla. Hasta entonces, permanece inmóvil, custodiando algo que no podemos nombrar. Las voces del viento parecen repetir una melodía que no pertenece a este tiempo. Entre las dunas el rumor se extiende, que bajo sus piedras algo duerme. No un faraón, no un tesoro, sino un conocimiento prohibido. Algo que podría cambiar la manera en que entendemos nuestra propia existencia. Pero el desierto, sabio y paciente, sabe que hay verdades que solo se revelan cuando los ojos están preparados para verlas. Y así,
mientras los visitantes se alejan al atardecer, creyendo haber visto una maravilla arquitectónica. La Gran Pirámide los observa en silencio. No dice nada. No necesita hacerlo, porque su mensaje no está en lo que muestra, sino en lo que aún oculta. Un eco ancestral se mantiene vivo entre sus muros, esperando ser escuchado nuevamente, cuando el tiempo lo permita. En el año 2017, un grupo de científicos se reunió frente a la inmensidad de la Gran Pirámide con una misión que parecía imposible: mirar dentro sin tocar una sola piedra. El proyecto Scan Pyramids nació de una idea simple pero poderosa. Si la pirámide no quería hablar, quizá las partículas del cosmos podrían hacerlo por ella. Así, armados con tecnología de punta y la paciencia de los antiguos escribas, comenzaron a observar el interior con ojos que el hombre jamás había tenido. El resultado fue inesperado. Entre la fría precisión de los datos y la bruma del misterio, apareció una anomalía, un vacío, una sombra donde no debía haber nada. Los detectores de muones, partículas invisibles que atraviesan la materia como fantasmas del universo, revelaron un espacio oculto, suspendido dentro de la piedra. Nadie sabía su forma exacta, ni su propósito, pero su sola existencia era una grieta en lo que creíamos conocer. Los arqueólogos, incrédulos, revisaron cada medición. Algunos aseguraron que podía tratarse de un error técnico. Otros, más atrevidos, sintieron que la historia acababa de cambiar para siempre. En las imágenes, aquel vacío aparecía como un suspiro contenido, un pulmón dormido en el cuerpo de la pirámide. ¿Y si no es un error?, preguntó uno de los investigadores con la voz temblando. El silencio que siguió fue tan denso como las piedras que custodiaban el misterio. El hallazgo despertó fascinación y recelo a partes iguales. En los laboratorios, los modelos tridimensionales mostraban un corredor invisible, una cavidad que se extendía más allá de lo esperado. Los expertos discutían su naturaleza: un túnel ritual, una cámara aún no descubierta, una trampa simbólica para proteger al faraón. Cada hipótesis encendía una nueva chispa de curiosidad. Era como si la pirámide respondiera a nuestras preguntas con más enigmas. De noche, bajo el cielo despejado de Giza, los miembros del proyecto observaban el monumento desde lejos. Las luces de sus equipos titilaban como luciérnagas en la arena, mientras la sombra colosal de la pirámide se proyectaba sobre ellos, imperturbable. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. Algo los estaba observando desde adentro. No eran solo datos, era una presencia, una antigua conciencia que había despertado al ser medida. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Una cámara desconocida en la Gran Pirámide, anunciaban los titulares, con tonos que oscilaban entre el asombro y la incredulidad. Pero el desierto, indiferente al ruido del mundo, continuó en su silencio eterno. Mientras tanto, los científicos sabían que aquella cavidad podía cambiarlo todo: la historia, las teorías, incluso la visión moderna del antiguo Egipto. Lo que habían encontrado no era una simple anomalía, era una voz en la oscuridad. Poco a poco, los templos del saber moderno comenzaron a llenarse de debates. Los escépticos exigían pruebas físicas. Los soñadores, en cambio, veían señales de una arquitectura espiritual. ¿Y si ese espacio era una cápsula del tiempo, un mensaje cifrado por los constructores? ¿Y si lo que creíamos conocer era solo la superficie de algo mucho más grande? En esa tensión entre la ciencia y el misterio, el mundo contuvo el aliento. Sin embargo, algo perturbador comenzó a notarse. Desde que el vacío fue detectado, las lecturas del entorno parecían alterarse. Pequeñas fluctuaciones magnéticas, ecos en las mediciones de temperatura, patrones que no se repetían. Los técnicos los descartaban como fallos normales, pero algunos miembros del equipo juraban sentir una vibración extraña al acercarse a la base de la pirámide. Era sutil, pero estaba ahí, como un murmullo escondido entre los granos de arena. Y así, mientras los rayos cósmicos continuaban su lento trabajo de revelar lo invisible, la Gran Pirámide permanecía muda, vigilante, como si esperara el siguiente paso. Aquello que los sensores habían mostrado no era un final, sino un inicio, porque en Egipto cada silencio esconde una historia y cada sombra un secreto dispuesto a despertar. Algo, detrás de las piedras, parecía haber escuchado y estaba respondiendo.
Los antiguos egipcios no construyeron con piedra, construyeron con intención. Cada bloque, cada ángulo, cada sombra proyectada al amanecer obedecía a un propósito que iba más allá de lo terrenal. No eran simples arquitectos, eran guardianes de una sabiduría que combinaba ciencia, religión y cosmos. En la Gran Pirámide nada está colocado al azar, ni el grosor de una pared, ni la orientación de un pasadizo, ni el silencio que habita sus cámaras. Todo parece responder a un lenguaje que aún no hemos aprendido a leer. Entre las arenas del tiempo, los jeroglíficos repiten un mensaje que pocos logran descifrar. La construcción era una forma de oración. Cada piedra era una palabra en el idioma de los dioses. Las cámaras, los corredores y los conductos no eran simples espacios físicos, sino caminos simbólicos, rituales de ascensión del alma. Si cada cámara conocida tenía un propósito espiritual, ¿qué significado podría tener una oculta? ¿Qué ceremonia perdida podría estar esperando su reactivación después de milenios? Los constructores de la Gran Pirámide no eran esclavos, como durante siglos se creyó. Eran artesanos del alma, ingenieros del equilibrio, hombres y mujeres que entendían el poder del número y la vibración. Sabían que la piedra podía resonar, que las formas podían canalizar energía y que el cuerpo humano era una réplica del universo. Lo que levantaron no fue solo una tumba, fue una máquina de trascendencia, un reflejo del cielo sobre la tierra. Las medidas exactas de la pirámide desafían la lógica moderna. Sus proporciones guardan relaciones con la tierra, el sol y las estrellas, como si quien la diseñó comprendiera los secretos del cosmos mucho antes de que la ciencia los formulara. Algunos cálculos muestran que sus dimensiones reflejan la distancia entre el planeta y el Sol, su curvatura, incluso su meridiano central. ¿Casualidad o conocimiento heredado de una civilización anterior? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas siguen escondidas entre los granos del desierto. En las cámaras conocidas, las vibraciones del aire parecen formar notas inaudibles. Ingenieros acústicos han detectado resonancias que se alinean con frecuencias naturales, casi musicales. No hay ecos aleatorios allí dentro, solo armonías. Algunos investigadores creen que esas vibraciones fueron diseñadas para inducir estados de conciencia alterados, como una puerta hacia lo divino. Tal vez los sacerdotes entraban a la Gran Pirámide no para enterrar cuerpos, sino para despertar espíritus. Las herramientas utilizadas por los antiguos egipcios siguen siendo un enigma. Los análisis modernos muestran cortes tan precisos en el granito que ni siquiera los instrumentos actuales podrían replicar con facilidad. Las marcas, los ángulos, la perfección geométrica, todo parece indicar que conocían técnicas avanzadas que el tiempo borró. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo lo hicieron sin tecnología moderna? ¿Qué manos, qué mentes, qué propósito los guiaba? A medida que el sol cae y el color dorado tiñe las piedras, uno puede imaginar a los constructores mirando al horizonte con orgullo silencioso. Tal vez sabían que su obra trascendería su propia muerte, que miles de años después otros llegarían, fascinados, intentando entender lo que ellos ya sabían, que el conocimiento verdadero no se escribe en libros, sino en piedra, que las verdades eternas no necesitan ser pronunciadas para seguir vivas. Algunos textos antiguos insinúan que los constructores recibieron instrucciones de las estrellas, no como metáfora, sino como acto literal. Decían que los dioses descendían en haces de luz, que sus enseñanzas eran dictadas a través del cielo. Si esa historia fue mito o memoria, nadie puede afirmarlo. Pero los pasajes secretos, los símbolos tallados en los templos y la precisión cósmica de la pirámide parecen murmurar una misma idea. Lo que está arriba y lo que está abajo son reflejos de un mismo origen. Quizás por eso, cuando las nuevas tecnologías descubrieron un vacío en su interior, muchos sintieron que no se trataba de un hallazgo físico, sino espiritual, como si los antiguos hubieran dejado allí un mensaje, sellado con el silencio del tiempo, esperando que la humanidad, siglos después, recordara quién fue realmente. Tal vez el legado de los constructores no sea la piedra, sino la pregunta que dejaron grabada en ella. En el desierto de Giza, el tiempo no entierra sino que preserva. Lo que hoy se cubre de arena, mañana puede revelarse con el soplo del viento.
Así ocurrió con los hallazgos más recientes, señales invisibles que, gracias a la ciencia moderna, comenzaron a dibujar un mapa oculto bajo la piel de la Gran Pirámide. Radiaciones cósmicas, escáneres de muones y radares de penetración terrestre se unieron para mirar donde los ojos humanos nunca habían mirado. Lo que descubrieron cambió el curso de la historia egipcia moderna. Los datos no dejaban lugar a dudas. Una cavidad de más de 30 metros se extendía en el corazón del monumento. No era una grieta ni un error de medición. Era un espacio intencional, cuidadosamente sellado desde dentro. Su forma sugería un corredor suspendido, oculto tras paredes que habían resistido terremotos, invasiones y siglos de especulación. ¿Qué guardaba ese espacio? ¿Por qué había sido protegido con tanto celo? Las respuestas parecían estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Los arqueólogos, fascinados y prudentes, comenzaron a debatir su significado. Algunos afirmaban que podría tratarse de un pasaje ceremonial, reservado para los ritos de ascensión del faraón hacia las estrellas. Otros creían que era un compartimiento simbólico, un vacío que representaba el viaje del alma al más allá. Sin embargo, no faltaban quienes sospechaban algo más material, un tesoro, una cámara de conocimiento o incluso una trampa diseñada para confundir a los profanadores. En las reuniones del equipo, las teorías se cruzaban como corrientes de aire. Había pasión, pero también temor. Los más veteranos recordaban historias de maldiciones y advertencias escritas en los muros. El que perturbe el descanso del rey no conocerá el amanecer. No todos las tomaban en serio, pero en Egipto, incluso la superstición tiene su peso. Y mientras los científicos discutían, el desierto permanecía en un silencio expectante, como si aguardara su decisión. En una de las expediciones, las imágenes térmicas mostraron variaciones de temperatura en puntos específicos del muro norte. Las cámaras captaron una diferencia que no podía explicarse con lógica arquitectónica. Era como si detrás de esas piedras hubiera un espacio que respirara, un vacío que generaba su propio pulso. Los instrumentos registraban datos, pero lo que sentían quienes estaban allí era algo más, una presencia, un zumbido sutil, casi imperceptible, que parecía provenir del interior. En las noches que siguieron, muchos miembros del equipo confesaron haber soñado con corredores interminables, luces azules, figuras que caminaban en silencio. No lo contaban en los informes, por supuesto. La ciencia no admite fantasmas. Pero entre ellos, las coincidencias se acumulaban. Algunos egipcios locales aseguraban que aquello era una señal, que los antiguos estaban respondiendo. Las pirámides no se abren con máquinas, decían, se abren con respeto. Y esas palabras resonaron en más de un corazón extranjero. Con cada nueva medición, las imágenes se volvían más nítidas. La forma del vacío empezaba a delinearse como un pasillo suspendido sobre la gran galería, oculto desde los tiempos de Keops. Su tamaño era tan exacto, tan simétrico, que resultaba imposible atribuirlo a un accidente. Era evidente. Alguien lo había diseñado con un propósito. ¿Pero para qué? ¿Era una cámara sellada por orden divina o un recordatorio deliberado de que no todo debe ser descubierto? Mientras el mundo observaba los titulares con fascinación, los expertos en el Cairo debatían con cautela. Había quienes exigían perforar, abrir, entrar, pero otros, más conscientes del peso histórico, pedían paciencia. La pirámide había esperado miles de años. Podía esperar un poco más. A veces, dijo uno de los arqueólogos en voz baja, lo más sabio es escuchar lo que el silencio intenta decirnos. Las cámaras seguían allí, ocultas, y el misterio, más vivo que nunca. La arena, cómplice del tiempo, comenzó a cubrir nuevamente las huellas del equipo. Los vientos regresaron al desierto, como si quisieran proteger aquello que había sido perturbado. Los datos fueron archivados, los informes enviados, pero en el aire quedó una sensación extraña, la certeza de que lo descubierto no era lo importante, sino lo que aún no se había revelado. Porque en Egipto, cada respuesta abre una puerta, y cada puerta conduce a un secreto más antiguo que la historia misma. Cuando las cámaras ocultas fueron confirmadas, el mundo contuvo el aliento. Sin embargo, el gobierno egipcio reaccionó con una mezcla de prudencia y desconfianza. Abrir un nuevo pasaje en la Gran Pirámide no era solo una decisión arqueológica,
Era tocar el corazón del patrimonio más sagrado del país. Las autoridades sabían que una sola perforación mal calculada podría dañar estructuras que habían resistido más de 40 siglos. Pero más allá de la ingeniería, había un temor invisible, uno que no se podía medir con instrumentos. En las reuniones privadas del Consejo Supremo de Antigüedades, las voces se dividían. Los científicos pedían continuar, argumentando que la humanidad tenía derecho a conocer lo que yacía oculto. Los guardianes del legado, en cambio, recordaban que el respeto debía pesar más que la curiosidad. No todo lo que se puede abrir debe abrirse, advirtió un anciano arqueólogo con el rostro marcado por el sol de Luxor. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un eco del pasado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Durante días, la pirámide fue custodiada con discreción, sin visitantes, sin cámaras. El aire alrededor de Giza parecía cargado de una tensión difícil de explicar. Algunos decían que era simple superstición, otros aseguraban que era una energía ancestral que se activaba cuando alguien intentaba penetrar demasiado. Los beduinos locales, conocedores de las leyendas, advertían a los forasteros: las pirámides escuchan, si no te aprueban, te harán retroceder. En los laboratorios, los equipos seguían revisando los datos, intentando encontrar una forma segura de acceder al interior. Pero cada propuesta terminaba en lo mismo: incertidumbre. La estructura era demasiado compleja, su equilibrio demasiado frágil. Un error podría provocar un colapso interno irreparable. Fue entonces cuando surgió la pregunta, que nadie se había atrevido a formular: ¿y si la pirámide misma se defendiera? ¿Y si sus constructores hubieran previsto este momento y dejado una advertencia silenciosa para quien intentara profanar su centro? Mientras tanto, el público internacional exigía respuestas. Las redes se llenaron de teorías, rumores y conjeturas. Algunos hablaban de un protocolo secreto del gobierno egipcio, otros de presiones religiosas y conspiraciones arqueológicas. Pero detrás de las cámaras y los comunicados oficiales había algo más profundo: el temor de abrir una puerta sin saber qué esperaba del otro lado. Egipto no solo protegía sus tesoros, protegía su alma. En una noche especialmente ventosa, los guardias del recinto aseguraron haber escuchado un sonido proveniente de la pirámide. No era un trueno, ni un derrumbe. Era un susurro prolongado, un tono grave que parecía vibrar desde el interior. Las grabaciones de seguridad captaron solo el ruido del viento, pero quienes estuvieron allí lo juraron: la pirámide había hablado. Desde entonces, nadie volvió a patrullar tan cerca de sus muros después del anochecer. Los informes oficiales fueron moderados. Se habló de precaución técnica y de revisión de seguridad estructural, pero en el fondo, todos sabían que había algo más detrás de la decisión de no perforar. Algunos arqueólogos cercanos al proyecto reconocieron en privado que sentían un rechazo casi físico cada vez que se acercaban a la zona del hallazgo. «Es como si el aire cambiara», confesó una de las investigadoras, «como si una presencia invisible te pidiera detenerte». El gobierno egipcio finalmente optó por la espera, no por miedo, sino por respeto. La historia de Egipto no se escribe con prisa, y los secretos más antiguos saben cómo protegerse. En el fondo, la decisión tenía un tono casi espiritual: entender que no todo conocimiento está destinado a ser revelado de inmediato, que el misterio también es parte del legado, y que, tal vez, lo más valioso que aún guarda la Gran Pirámide no está hecho de oro ni de piedra, sino de silencio. El viento del desierto regresó a soplar como siempre, cubriendo las huellas humanas con una capa de arena fina. Las cámaras, los radares, los sensores, todo fue retirado con cuidado. Solo quedaron los ecos, el recuerdo de lo que pudo haberse abierto. Pero la Gran Pirámide, majestuosa e inquebrantable, seguía allí, observando con paciencia milenaria, como si esperara el próximo intento. O quizás como si advirtiera que hay cosas que deben permanecer ocultas hasta que el mundo esté preparado para comprenderlas. A medida que el polvo del debate se asentaba, una pregunta comenzó a resonar entre los pasillos del conocimiento. Si existen cámaras ocultas en la Gran Pirámide, ¿qué guardaban realmente? ¿Por qué sus constructores decidieron sellarlas para siempre? Durante siglos hemos creído que las pirámides eran tumbas,
pero ninguna momia real fue hallada en su interior, ni en Giza, ni en Saqqara. Es como si los faraones jamás hubieran pretendido descansar allí, sino dejar algo mucho más valioso que su cuerpo, un legado que aún no comprendemos. Las paredes de las cámaras conocidas no contienen frescos, ni jeroglíficos extensos, ni relatos decorativos como los de los templos. En su lugar hay piedra desnuda, fría, perfecta, demasiado perfecta. Algunos arqueólogos creen que eso fue deliberado, un lenguaje de vacío, una forma de decir sin palabras que el verdadero significado no estaba en las paredes, sino en la energía que esas paredes contenían. ¿Y si el propósito de la pirámide no era físico, sino vibracional? ¿Y si su estructura fue diseñada para conservar algo intangible, invisible? Los textos del antiguo Egipto hablan del Ka, la fuerza vital, y del Ba, el espíritu que viaja entre los mundos. Según las creencias, el alma debía ascender por un camino de luz, cruzando portales simbólicos hasta reunirse con los dioses. ¿Y si las cámaras ocultas fueran esos portales, puentes sellados para proteger el tránsito de una energía que aún no comprendemos? Quizá los arquitectos no solo construyeron una tumba, sino una máquina para transformar al ser humano en algo más. Algunos investigadores modernos han sugerido que la pirámide fue un templo de iniciación, que solo los elegidos podían acceder a ciertos niveles, donde la oscuridad absoluta y el silencio total inducían estados de conciencia más allá del cuerpo. Los sonidos, las proporciones, la presión del aire, todo parece calculado para alterar la percepción, y si eso fuera cierto, entonces cada cámara tendría un propósito ceremonial, cada corredor una prueba espiritual, cada puerta un paso hacia el despertar. Sin embargo, si la cámara oculta existe, su significado podría desafiar todas las creencias. No se trataría solo de una sala más, sino de la culminación de un diseño sagrado. Algunos la imaginan como un sello de conocimiento, donde los sabios del pasado dejaron almacenada información codificada, no en papiros ni en objetos, sino en las proporciones mismas del espacio. Una biblioteca geométrica capaz de resonar con quien logre comprender su frecuencia. Tal vez eso sea lo que los antiguos llamaban la casa del espíritu eterno. Los científicos más prudentes descartan esas teorías como romanticismo esotérico, pero incluso ellos admiten que algo no encaja. Los cálculos matemáticos, las alineaciones astronómicas, las proporciones con respecto al planeta, todo parece demasiado exacto, demasiado consciente, como si los constructores quisieran dejar un mensaje universal, una prueba de que su sabiduría trascendía la carne y el tiempo. Una obra destinada no solo a ser observada, sino a ser sentida. Cuando uno se detiene frente a la pirámide y levanta la mirada hacia su cúspide, es imposible no sentir una extraña conexión. Es como si las piedras respiraran, como si un pulso invisible recorriera el aire. Algunos visitantes aseguran haber sentido un zumbido bajo, un cosquilleo, una vibración que los envuelve. Los científicos lo atribuyen a la sugestión, pero el corazón humano reconoce cuando algo más grande que él está presente. La pirámide no es solo una construcción, es una pregunta viva, y así el misterio persiste. ¿Qué guardan sus cámaras? ¿Qué conocimiento duerme bajo la piedra y el silencio? Tal vez no se trate de objetos, sino de una enseñanza destinada a despertar cuando el mundo vuelva a mirar con ojos puros. Porque el verdadero tesoro del Egipto antiguo nunca fue material, fue la comprensión del alma, del cosmos y de la eternidad. Y quizá esas cámaras, ocultas bajo toneladas de piedra, sigan custodiando la chispa divina que los hombres olvidaron buscar dentro de sí mismos. El desierto, testigo silencioso de las eras, observa sin juzgar. Las dunas cambian, los imperios caen, pero la pirámide permanece. Tal vez los antiguos no construyeron para su tiempo, sino para el nuestro. Tal vez sabían que un día, cuando la humanidad estuviera lista, volvería a escuchar el llamado del pasado. Y ese llamado no viene de las cámaras ni de los muros, sino del eco que habita en el corazón de quien se atreve a preguntar. En los registros más antiguos del Egipto faraónico, aparecen menciones veladas a una casta de sabios conocidos como los guardianes del oeste. No eran sacerdotes comunes ni arquitectos del rey, eran custodios de secretos reservados, de fórmulas que unían la materia y el espíritu,
Sus nombres fueron borrados de los papiros oficiales y su existencia se volvió leyenda. Pero algunas inscripciones dispersas, halladas en tumbas de altos iniciados, mencionan su misión: proteger el conocimiento que podría despertar a los dormidos antes del tiempo señalado. Estos guardianes no respondían al faraón, sino al equilibrio universal. Sabían que el poder del saber sin conciencia podía destruir tanto como construir. Por eso, ocultaron fragmentos de su sabiduría en símbolos, proporciones y relatos míticos. No transmitieron nada de forma directa. Cada enseñanza estaba codificada, disfrazada de ritual o de historia divina. Solo los iniciados, aquellos que dominaban la ciencia del silencio y la observación, podían entrever la verdad detrás de los mitos. Los templos de Abidos, Dendera y Edfu conservan pistas sobre su legado. Entre los relieves más enigmáticos se observan figuras que sostienen objetos semejantes a lámparas, espirales de energía o instrumentos imposibles para su tiempo. Los arqueólogos los llaman símbolos religiosos, pero algunos investigadores alternativos sostienen que esos relieves muestran tecnologías sagradas, herramientas de resonancia, de curación, de comunicación con planos superiores. Sea cual sea la verdad, los antiguos jamás los representaron sin motivo. Los guardianes del conocimiento creían que el universo era una red de vibraciones interconectadas. Cada palabra, cada forma, cada gesto tenía un efecto. Por eso, sus templos no eran solo lugares de culto, sino dispositivos de armonización. Los sonidos de los cánticos, la secuencia de las columnas, el eco de las piedras, todo estaba diseñado para equilibrar al ser con el cosmos. Y en el centro de esa arquitectura sagrada se encontraba la Gran Pirámide, el eje del mundo, el punto donde el cielo tocaba la tierra. Las leyendas cuentan que, cuando el poder de los faraones comenzó a decaer y los templos fueron saqueados, los últimos guardianes comprendieron que el ciclo llegaba a su fin. Entonces sellaron sus conocimientos dentro de cámaras ocultas, bajo la arena y el tiempo. Algunos escritos antiguos mencionan la cámara del silencio puro, donde el alma del sabio podría comunicarse con las estrellas. Tal vez sea la misma que hoy los escáneres modernos presienten detrás de las paredes de piedra. Los guardianes no temían a la muerte, sino al olvido. Por eso, cada piedra colocada en la pirámide fue un acto de memoria, un mensaje cifrado para generaciones futuras. No dejaron libros, sino geometrías. No escribieron dogmas, sino vibraciones. En su mundo, la sabiduría no se acumulaba, se encarnaba. Quien comprendía un secreto debía vivirlo, respirarlo, serlo. Solo así, el conocimiento permanecía puro. Por eso, su enseñanza era peligrosa. No podía ser controlada, ni manipulada, ni vendida. Con la llegada de nuevas civilizaciones, su legado fue distorsionado. Los griegos los llamaron filósofos de las arenas. Los árabes los nombraron hombres de la luz. Y la tradición hermética los veneró como los herederos de Tot, el escriba de los dioses. En cada época su imagen fue cambiando, pero su propósito siguió siendo el mismo: custodiar la verdad, hasta que la humanidad estuviera lista para recibirla sin corromperla. Hoy, cuando la tecnología moderna logra penetrar las entrañas de la pirámide y los algoritmos detectan cámaras desconocidas, algunos sienten que el velo comienza a levantarse. Pero los antiguos advertían: el que entra sin pureza verá solo piedra. Tal vez por eso, los secretos más grandes del Egipto eterno no se revelan con máquinas, sino con silencio, porque el conocimiento prohibido no está hecho para los ojos, sino para el alma, que ha aprendido a ver en la oscuridad. En última instancia, los guardianes no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Están en los arqueólogos que escuchan más de lo que miran, en los buscadores que no temen al misterio, en los soñadores que sienten que el pasado aún respira bajo la arena. Tal vez cada uno de nosotros lleve una chispa de ese antiguo juramento: proteger el conocimiento hasta que la humanidad recuerde que lo divino no está arriba ni abajo, sino dentro. Cuando los rayos del sol tocan el vértice de la Gran Pirámide, algo parece vibrar en el aire. No es solo el calor del desierto, es una sensación que trasciende lo visible, una pulsación antigua que conecta el presente con una memoria que se niega a morir. Algunos arqueólogos aseguran que en esos momentos
Las piedras parecen resonar, como si el pasado por un instante despertara. ¿Y si el verdadero propósito de la pirámide fuera precisamente ese, mantener viva la conciencia del tiempo? A través de los siglos, los viajeros que se atrevieron a pasar una noche dentro de la Gran Pirámide contaron historias semejantes. Un murmullo profundo, un zumbido casi imperceptible, la sensación de ser observado por algo que no era humano, pero tampoco hostil. Uno de ellos escribió: «No escuché voces, pero comprendí que me hablaban». ¿Podría ser que las piedras registren, como una memoria viva, las vibraciones de quienes las tocaron? La ciencia moderna comienza a considerar lo impensable, que los materiales pueden almacenar información más allá de su estructura física. En laboratorios de acústica se han detectado resonancias precisas en ciertas cámaras, como si hubieran sido diseñadas para amplificar una frecuencia específica, una frecuencia que, curiosamente, coincide con el ritmo cardíaco humano. ¿Casualidad o intención de los antiguos constructores de crear un vínculo entre el corazón y la eternidad? Los textos herméticos mencionan un principio antiguo: lo que está arriba es como lo que está abajo. En la Gran Pirámide, esta idea parece hacerse piedra. Las cámaras superiores reflejan las constelaciones, mientras las inferiores apuntan hacia el interior de la Tierra. Arriba, el cosmos; abajo, la oscuridad del mundo subterráneo; en medio, el ser humano, un puente viviente entre la materia y el espíritu. Tal vez por eso, quienes han estado dentro hablan de una sensación inefable, el eco de algo que despierta, dentro de uno mismo. No todos los despertares son cómodos. Algunos duelen, otros confunden. El pasado, cuando regresa, lo hace con sus preguntas intactas, las cámaras ocultas, las inscripciones enigmáticas, los símbolos repetidos una y otra vez. Todo parece decirnos que aún no entendemos nada, que seguimos mirando las pirámides como tumbas, cuando quizá fueron templos del alma. ¿Y si su verdadero propósito fuera ayudarnos a recordar quiénes fuimos antes de olvidar? Hay noches en que el desierto entero parece un ser dormido. El viento sopla entre las dunas como un suspiro milenario, y las estrellas reflejan en la piedra la promesa de un conocimiento que nunca muere. Los beduinos lo saben. No se debe hablar en voz alta cerca de la Gran Pirámide después del anochecer. Dicen que en esos momentos los antiguos escuchan. Tal vez por eso algunos viajeros sienten miedo y otros un profundo respeto. Las nuevas generaciones de investigadores, armadas con radares, drones y escáneres cuánticos, creen estar a punto de revelar el último misterio. Pero quizá no comprendan que, cada vez que una nueva cámara es detectada, lo que realmente se abre no es un espacio físico, sino una grieta en nuestra percepción. El pasado no estaba dormido. Éramos nosotros quienes no sabíamos escucharlo. Las pirámides no llaman a quien quiere descubrirlas, sino a quien está preparado para recordar. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasará el día en que las cámaras ocultas finalmente sean abiertas? ¿Seremos capaces de comprender lo que allí repose? Tal vez no encontremos objetos, sino mensajes, no tesoros, sino advertencias. Porque todo indica que lo que descansa en las entrañas de la Gran Pirámide no es un cuerpo, sino un despertar que lleva miles de años esperando a que alguien se atreva a mirar con los ojos del alma. Desde lo alto del cielo, el sol desciende sobre Giza con la precisión de un dios que jamás olvida su ruta. La sombra de la Gran Pirámide se alarga sobre la arena, marcando el paso invisible del tiempo. En ese instante, cuando la luz acaricia sus aristas, es como si el propio Ra, el ojo ardiente del firmamento, contemplara a sus hijos desde las alturas, midiendo cuánto hemos comprendido y cuánto seguimos ignorando. Las piedras parecen responder con un brillo silencioso, recordándonos que el misterio nunca fue un enigma, sino una invitación. Las cámaras ocultas, las proporciones exactas, las coincidencias cósmicas, todo apunta a una verdad que desafía las explicaciones simples. ¿Y si la pirámide no fue un monumento funerario, sino un reflejo del orden universal? Sus lados apuntan a las estrellas, sus medidas se alinean con la Tierra, y su cúspide, alguna vez dorada, simbolizaba el punto de unión entre lo humano y lo divino. Cada detalle parece susurrar que no fue construida para un solo hombre, sino para toda la eternidad. Hay quienes aseguran que Ra
nunca dejó Egipto, que su ojo sigue vigilando desde lo alto, no como castigo, sino como guía. Dicen que cada vez que una tormenta de arena cubre las piedras sagradas, el Dios observa en silencio, protegiendo aquello que aún no debe ser revelado. Quizá por eso, el desierto no destruye la pirámide, la preserva, como si incluso la naturaleza obedeciera al antiguo mandato de guardar sus secretos hasta el momento exacto del despertar humano. Dentro de la gran pirámide, el aire parece detenido. Quien entra en su interior siente que el tiempo se dobla, que los siglos se condensan en un solo latido. Algunos viajeros describen haber sentido una presencia, un calor sin fuente visible, una mirada invisible posada sobre ellos. El ojo de Ra, decían los antiguos, no duerme nunca. No era una metáfora, era una advertencia. El conocimiento, cuando se alcanza, también exige responsabilidad. Hoy, miles de años después, seguimos mirando esas piedras buscando respuestas. Pero quizás la pirámide no fue creada para responder, sino para provocar preguntas. Cada línea, cada sombra, cada silencio nos enfrenta con nosotros mismos. Tal vez esa sea la verdadera herencia del antiguo Egipto, hacernos dudar de lo que creemos saber, porque mientras el ojo de Ra observa, el ser humano continúa su búsqueda, oscilando entre la curiosidad y la reverencia, entre la ciencia y el mito. Al caer la noche, el desierto se tiñe de azul oscuro y las estrellas se reflejan sobre la piedra como lágrimas de fuego. En lo alto, la constelación de Orión parece inclinarse hacia la pirámide, como si reconociera su espejo en la tierra. Las arenas vuelven al silencio, los vientos bajan la voz, y en ese instante parece que todo Egipto respira en un mismo compás. No hay ruido, no hay historia, solo una presencia, la de algo que sigue observando, esperando. Quizá las cámaras ocultas no sean los verdaderos secretos, sino símbolos de los espacios que aún permanecen cerrados dentro de nosotros. Tal vez las piedras solo respondan cuando quien las mira está dispuesto a entender que la sabiduría no se conquista, se recuerda. Y en ese acto de recordar, el ojo de Ra, la luz que todo lo ve, vuelve a abrirse, no sobre el pasado, sino sobre nuestra conciencia, que comienza lentamente a despertar. La gran pirámide entonces deja de ser un monumento. Se convierte en un espejo. En ella se refleja la grandeza del ser humano, su miedo, su deseo eterno de trascender. Y mientras los siglos se disuelven como granos de arena, una certeza permanece. El ojo de Ra no observa para juzgar, sino para recordar. Recordarnos que seguimos siendo parte del mismo misterio que un día las piedras decidieron custodiar. Después de tantos siglos, la Gran Pirámide sigue guardando sus secretos, desafiando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Acaso las cámaras ocultas esconden reliquias, conocimientos antiguos o verdades que aún no estamos listos para comprender? O tal vez su propósito no es material, sino un mensaje que atraviesa el tiempo, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber sobre los faraones y sus misterios. ¿Qué harías tú si tuvieras la llave de esos secretos? ¿Te atreverías a abrirlas o respetarías el silencio que milenios han preservado? Cada piedra, cada sombra, cada pasillo nos recuerda que en Egipto la historia no solo se observa, se siente. Si esta historia te fascinó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo los relatos más enigmáticos del antiguo Egipto. Y no olvides dejar tu opinión. ¿Crees que estas cámaras serán abiertas algún día? ¿O es mejor que permanezcan ocultas?